tenemos el honor de recibir por primera vez a Juan Carlos Ramchandani. Su nombre hindú es Krishna Kripa Dasa. Es un sacerdote hindú, es conferenciante. Lo conocí hace unos pocos meses en una conferencia que impartió aquí en Valencia sobre Ganesha. Es escritor. Solo conozco un libro, Naturaleza y Espiritualidad, en el cual nos da una visión de la cosmovisión de las religiones ante el cambio global. Es un libro en el que participan algunos representantes de diferentes credos de religiones y que hablan de la naturaleza, del amor a la naturaleza, el mundo vegetal, los animales, etc. Y hay una palabra que también está ahí, que es paz, que la estamos utilizando aquí. Es un libro muy interesante, no puedo hablar de los demás, pero seguro que lo son. Es presidente de la Federación Hindú de España y vicepresidente del Fórum Hindú de Europa. Es también miembro de asociaciones religiosas, es miembro de asociaciones internacionales como CAICID, experto en diálogo interreligioso, y también pues Trascendence aquí en Valencia. Posiblemente él explique algunos detalles de estas actividades, de estos compromisos. Él nos habla desde su ciudad, Ceuta, y por lo tanto, pues solo decir, Juan Carlos, bienvenido. A ver qué nos cuentas, que te escuchamos con mucho interés y con mucha atención. Namaste, buenas tardes a todos desde Ceuta. Bueno, primero que nada agradeceros la gentileza de haberme invitado a formar parte de un elenco de personas maravillosas, entregadas al diálogo interreligioso y la búsqueda de la paz a todos los niveles, ¿no? Bueno, yo nací y vivo en la ciudad de Ceuta. Ceuta es una ciudad peculiar porque, dependiendo de dónde la miremos, geográficamente el norte de África, o puede ser el extremo sur de España, final de Europa o comienzo de Europa, según donde se venga. El haber nacido como hijo de un matrimonio interreligioso, porque soy de padre hindú de origen indio y de madre española católica, pues me ha visto desde pequeño crecer en lo que es una familia interreligiosa, donde siempre se abogaba por la convivencia, el entendimiento, pero al mismo tiempo, como es natural, no es que estuviera exenta de problemas, ¿no? Pero sí que desde pequeño he visto el vivir entre dos culturas, lo cual me ha enriquecido bastante, aunque a veces también he sentido el no pertenecer completamente a ninguna de las dos, aunque yo opté por el camino del hinduismo. La UNESCO. En Ceuta es una ciudad pequeña de 20 kilómetros cuadrados. Aquí, por ejemplo, pone iniciar vídeo. Si yo quiero que me vean... ¿Hay alguien que se escuche hablando? Sí, voy a silenciar. Sí, ya bueno, suele pasar. vale. Perdón, adelante. Sí. Vivimos aquí en Ceuta, una ciudad pequeña, 20 kilómetros cuadrados, donde tratamos de convivir cuatro, digamos, entidades o comunidades religiosas, ¿no? La comunidad cristiana, que son unos 40.000 personas, la comunidad musulmana, que son prácticamente otros 40.000, y luego hay unos 800 judíos y unos 300 hindúes, en la mayoría hindúes de origen indio. Porque esto sí que me gusta aclarar mucho: un hindú es persona que practica el hinduismo, que no necesariamente tiene que ser de la India; indio, persona originaria o con nacionalidad india y que puede ser de religión hindú o puede ser cristiano, musulmán, budista, etcétera. Porque hay esa confusión de que todo lo que viene de la India se le pone la etiqueta hindú. Entonces, bueno, vivir cuatro culturas en una ciudad tan pequeña, pues también hemos sido un poco pioneros, tanto Ceuta como Melilla, a nivel nacional en el tema, bueno, pues de vivir diferentes culturas. Lo que ahora se está viviendo desde hace 25 o 30 años por el fenómeno migratorio en el resto de España, como puede ser la ciudad de Valencia, pues aquí lo llevamos viviendo prácticamente de más de un siglo, ¿no? Lo cual nos ha dado
ciertas ventajas, pero al mismo tiempo también hemos visto como con el paso del tiempo, esa convivencia o ese diálogo interreligioso, pues a veces no queda fuera del paraguas de las influencias políticas, ¿no? Entonces vemos como según los gobiernos que puedan estar al frente de la ciudad, que es ciudad autónoma, pues también de una forma u otra se trata un poquito casi de influencia también en el diálogo interreligioso. Y podemos ver como muchos de los interlocutores que a veces se eligen para ese diálogo interreligioso, pues pertenecen de una forma u otra a un determinado partido político que tiene esa influencia. Entonces yo siempre me gusta que el diálogo interreligioso sea independiente y contar con los actores políticos, pues, o para que asistan a inaugurar o clausurar algo, o que nos cedan dependencias y demás, ¿no? Pero no me gusta que el diálogo interreligioso pierda a veces su sinceridad o su objetividad por el hecho de tener que rendirle pleitesía a una determinada formación política, ¿no? Esto es lo que en Ceuta, bueno, suelo dar algunas veces conferencias, soy una persona activa en la sociedad ceutí, suelo asistir a muchos, digamos, eventos de carácter interreligioso, que como siempre digo, trato de ser un poco selectivo, porque muchos están, digamos, bajo esa influencia de determinado partido, y yo como no pertenezco a ninguno o mis ideas políticas están en mi entorno privado, pues no me gusta a veces asistir a algo y que te señalen como que formas parte de esa entidad. A nivel nacional, como bien han mencionado, presidente de la Federación Hindú de España, que es una organización que engloba las diferentes comunidades, templos y asociaciones del hinduismo de todo el territorio nacional, pues también tenemos un apartado dedicado al diálogo interreligioso y la búsqueda de la paz. Digamos, de las grandes religiones como cristianismo, judaísmo, islam, budismo, etcétera, el hinduismo es la única que no está oficialmente reconocida en España. No tenemos el notorio arraigo. Esa es una de las cosas que estamos luchando de la Federación Hindú, para obtener ese notorio arraigo y ser equiparados tanto en derechos como en deberes con el resto de las confesiones del país. Ese es un poquito nuestro caballo de batalla. Pero también sí que soy invitado a participar en numerosos eventos como representante del hinduismo en el diálogo interreligioso. Eventos pues, de alto nivel, tanto por organización, por el modo de los participantes, etcétera, ¿no? Como el que se organizó hace 2 años en Santiago de Compostela, por ejemplo, que vinieron, bueno, grandes personalidades, tanto españolas como internacionales, cuando el que se organizó en Madrid hace 4 años, antes de la pandemia. Esto a nivel de Federación Hindú, pues siempre nos sentimos también inclinados, al menos yo, para participar en estos eventos interreligiosos. Luego soy vicepresidente del Hindu Forum of Europe, del Foro Hindú de Europa, que digamos que es una organización que engloba a todas las diferentes federaciones a nivel europeo. Hay 3 millones de personas que practican el hinduismo en Europa, tanto de origen indio como de otros orígenes étnicos. Y pues también participamos sobre todo a nivel de Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, en diferentes actos de carácter interreligioso. Por ejemplo, cuando hay una reunión, que fue no hace mucho, sobre líderes religiosos a nivel europeo, bueno, yo no asistí, asistió nuestra presidenta, Lakshmi Vyas, representando al hinduismo en Europa, y también, bueno, hemos participado desde el Hindu Forum of Europe en reuniones de trabajo con el catolicismo. Hemos estado en el Vaticano en el año 2017, fuimos recibidos por su santidad Papa, y eso a nivel internacional pues también estamos trabajando ese campo. Luego pues también he sido invitado de una forma u otra, o como solimos decir por aquí, por el sur, me liaron para unirme a diferentes asociaciones interreligiosas, ¿no? Una de ellas, Transcendent, que tiene su sede en Valencia y que, bueno, el tema de hinduismo lo comparto con nuestro compañero, que ya un viejo conocido de vosotros, Félix Balboa, Swami Rameshwarananda, con el cual tengo una excelente relación. Y desde ahí pues hemos hecho muchas actividades también
de Transcendent, de Valencia. Luego pertenezco a APCER. APCER es una organización interreligiosa e intercultural que tiene su sede en Coimbra. Digamos, el patronato lo lleva la Universidad de Coimbra en Portugal, donde también he participado, dando diferentes conferencias, participando en diferentes eventos con el diálogo interreligioso. Y CAICIT, que es, digamos, una organización de carácter internacional. CAICIT son las siglas del Centro de Interreligioso e Intercultural de Diálogo, King Abdullah, bueno, porque digamos fue el patronato del rey Abdullah. Y bueno, me gradué con ellos después de 2 años de estudio, experto en diálogo interreligioso, que me gradué en la ciudad de Lisboa, donde ahí participan pues, personas de todas las diferentes fe, diferentes países, etcétera. Y bueno, esto es una formación que a nivel personal me ha venido muy bien para poder entender mejor la otra persona con la que tengo que hablar, o las otras personas con las que tengo que hablar, debatir y llegar a un consenso. Y bueno, y para mí pues sería un honor poder pertenecer a UNESCO Valencia, si lo creéis oportuno. Pues me gustaría ser, si no un miembro continuo, pero sí participar cada vez que se me permita, o mi agenda me lo permita, también con vosotros. El trabajo de la paz, bueno, el hinduismo, nosotros empezamos tratando de buscar la paz interior, la paz dentro de nosotros mismos, ¿no? Es difícil tratar de alcanzar una paz mundial, internacional, si yo mismo, o nuestros líderes, o las personas que toman decisiones no están en paz consigo mismos. Entonces, el camino del Sanatan Dharma, del hinduismo, es primero encontrar y trabajar esa paz interna. Si yo estoy en paz conmigo mismo, soy una persona autocontrolada, entonces esto me va a permitir transmitir y recibir esa paz de mis congéneres, mis conciudadanos, mis familiares, ver la bondad, ver la divinidad en el corazón de cada persona, independientemente de qué raza pertenece o de qué forma reza a Dios, o si es un hombre o una mujer, si es blanco, si es negro. Entonces hay que trabajar primero esa paz interior, paz dentro de tu propia comunidad religiosa, que haya una cierta armonía, ¿verdad? Y luego pues tratar de unir y crear puentes con otras confesiones. Yo siempre estudiando básicamente las diferentes religiones, pues a lo mejor tenemos 7 cosas en común y tenemos 3 que a lo mejor son diferencias irreconciliables. Entonces pienso que hay que respetar esas 3 diferencias, pero concentrarnos, por supuesto, en las 7 cosas que tenemos en común para buscar un bienestar superior, que es el bienestar de la humanidad, no solo de la humanidad, sino de todos los seres. Entonces ese es el trabajo que hacemos, y creo que, bueno, que el hinduismo desde hace muchísimo tiempo ha tenido una voz importante en el diálogo interreligioso. Quizá hace 15, 20, 25 años atrás, pues cuando se buscaba un representante del hinduismo, se solía buscar a personas que fueran de la India o personas de origen indio que vivieran en Europa, pero hoy en día pues tenemos personas que hemos nacido en España, pero estamos formados en el hinduismo y que tenemos esa capacidad de poder expresar esta filosofía, esta espiritualidad tan antigua, ¿no? Se considera el hinduismo la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad y que sigue hoy en día vigente. Lo podemos expresar en una lengua común, ¿no? Como es el castellano. Conocemos la idiosincrasia de España. Entonces esto también favorece bastante el tema del diálogo. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Pues bueno, durante la pandemia hicimos bastante apoyo a nivel online. Por eso es una de las cosas que a mí personalmente ya me cansa mucho el tema online, porque he estado durante 2 años prácticamente día sí, día no con videoconferencia. También es un regalo de que ahora mismo estemos hablando personas de diferentes lugares de España a través de este maravilloso invento, pero sí que está claro que una reunión presencial en donde podamos vernos, tocarnos y sentirnos
es lo ideal, ¿no? Por eso yo siempre digo que una vez que se toma contacto y se hacen reuniones online, siempre hay que buscar, digamos, rematar esa disposición de hacer algo por un futuro mejor en una reunión, o una pequeña celebración o encuentro, congreso, como se quiera llamar, de carácter presencial. Y aunque, bueno, vivo en la ciudad de Ceuta, viajo constantemente, de hecho paso más tiempo viajando por la península y otros lugares de Europa. Si el día de mañana decidís hacer algo en Valencia o en alguna otra ciudad, pues si se avisa con tiempo, podría tratar de hacer lo posible por asistir. Y bueno, pues a nivel de el año pasado, yo conseguí una beca de la organización CAICIR, en el cual publiqué un libro que has mencionado antes, Naturaleza y Espiritualidad, la cosmovisión de la religión ante el cambio global, que fue, aunque yo soy el coordinador y escritor del capítulo del hinduismo, participan 9 líderes religiosos de diferentes tradiciones, como puede ser la católica, el islam, el judaísmo, a otros movimientos religiosos más recientes como la fe Bahá'í, la Federación Universal por la Paz, e incluso tenemos también la aportación de personas trascendentalistas que no se consideran que pertenecen a una religión organizada en concreto, pero son creyentes de Dios y al mismo tiempo son científicos. Y ese libro también lo cierra nuestro querido Swami Rameshwarananda, Félix Balboa, con el proyecto de Campus FI, que es el centro que él ha creado en Extremadura, donde se equilibra la espiritualidad, en este caso en concreto la espiritualidad hindú o de la cultura védica, con la preservación, cuidado de la madre tierra, de la ecología, de los cultivos ecológicos, de cuidar de ese entorno. Entonces, este libro también hicimos 2 encuentros, un encuentro presencial en Ceuta, donde vinieron 7 de los 11 autores, lo hicimos en 2 jornadas, donde cada uno hablaba de su capítulo, y luego en septiembre del año pasado lo hicimos en Madrid, donde ya pudimos contar con 9 de los 11 autores, porque mover a tanta gente y hacer que la agenda coincida es complicado, donde también tuvo bastante éxito, vino bastante gente en Madrid, donde lo hicimos allí en Espacio Ronda, también 2 jornadas, sábado y domingo, e incluso pues nos gustaría hacerlo también en la ciudad de Valencia. Yo ahora mismo, después de todo que viajo por toda España, estoy viendo que en Valencia hay un movimiento muy bueno de nivel interreligioso, ¿vale? Lo que comenzara hace años en Madrid, en Barcelona, y que ahora está, digamos, en un stand-by. Creo que Valencia tiene mucho que decir y aportar por ser ese cruce de culturas, ¿no? Y una de las puertas del mar Mediterráneo en la que han confluido diferentes formas de pensar. Entonces creo que, bueno, nos gustaría en un futuro cercano, si es posible en este año, en Valencia hacer una presentación del libro Naturaleza y Espiritualidad. Creemos que el tema religioso, que se ocupa de muchos aspectos, pero a veces se ha quedado en el olvido el cuidado de la madre tierra. Y entonces en este libro lo que hacemos es recoger lo que dicen las diferentes tradiciones religiosas, sus libros sagrados, sus profetas, sus maestros, sobre desde hace ya cientos, miles de años, de cómo cuidar la madre tierra. Y si tenemos un entorno cuidado y preservado, esto también ayuda, contribuye a la paz, ¿no? Porque si tengo agua, porque cuido bien de la vegetación, de los ríos, no tengo por qué luchar para quitarle el agua a otro, por poner un ejemplo, la comida, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un tema que no se ha tratado muy a fondo, el diálogo interreligioso, y bueno, pues ahora nosotros hemos aportado nuestro granito de arena con esta publicación y estos 2 pequeños congresos. Y bueno, eso es lo que hacemos. Viajo también a otras, fuera de España, la conferencia en la Universidad de Parma, en Italia, como mencioné antes, en Coimbra, en otras universidades en España, pues hablando de diferentes temas. Sobre todo el tema apasionante, el diálogo interreligioso, centrado en unas temáticas que no sean
que sean un poco más cercanas en el sentido de que podamos, las metas no nos pongamos tampoco a veces unas metas tan grandes que son casi inalcanzables o se vuelven utópicas. Entonces creo que yo siempre me gusta el tema de naturaleza y espiritualidad, diálogo interreligioso ante los desafíos del siglo XXI, ¿no? Cómo abordamos las cuestiones que están ocurriendo en el siglo XXI, o nuevos paradigmas, nuevas perspectivas que no existían en la época donde surgen nuestras tradiciones. Estamos hablando de aborto, eutanasia, homosexualidad y tantos otros temas que preocupan al ser humano en su día a día, y que me gustaría que pues también pudiéramos aportar desde nuestro camino espiritual pues ese tipo de soluciones o diferentes luces sobre esta temática. Y bueno, no quiero tomar más tiempo del que me habéis dado. Muchísimas gracias por contar conmigo. Un honor y un placer estar con todos vosotros. Y bueno, gracias, y espero que esta sea el principio de muchas colaboraciones. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti, Juan Carlos, que por cierto, pues recibo también información tuya a través de Facebook, ¿eh? de aquellas cosas que vas participando y vais haciendo, etcétera. Y esperemos que sea, como acabas de decir, el principio de una continuidad. Creo que vas a poder estar un poquito más con Sí, nosotros. me puedo quedar Sí, hasta las 8. hasta las 8 que tienes Sí, compromisos. exactamente, tengo Sí, otra sí, serie. muchas gracias por todo lo que nos Gracias, has contado. gracias a Antes vosotros. de pasar al siguiente, no sé si alguien de los que estáis aquí eh, queréis hacerle alguna pregunta directa. Sí, ¿Sí? ¿Marta? sí. Bueno, pues me parece muy lindo todo lo que ha hablado Juan Carlos sobre el diálogo interreligioso, sobre la naturaleza, sobre la espiritualidad y cómo a través de sus viajes pues ha ido expandiendo su cultura, digamos. Sin embargo, mi pregunta es, de manera concreta, ¿qué se ha logrado con respecto a la ayuda a las personas más vulnerables? Me explico. Si se ha logrado sacar de la pobreza absoluta a tantos niños, o se le ha dado educación a X número de niñas, o se ha evitado que niñas menores de edad sean tomadas en matrimonio a los 8, a los 10 años, o se le ha llegado con pozos de agua a personas o a familias que no la tenían, pues por dar unos ejemplos. Entonces, me gustaría conocer casos concretos de qué se ha hecho. Vale, Muy bien, gracias. gracias por su pregunta. Bueno, yo más que nada como presidente de la Federación Hindú, personalmente yo estoy involucrado en algunas organizaciones no gubernamentales de corte o de carácter hindú, y que tenemos obra social no solamente en la India, sino también en otros países, incluso países de Latinoamérica, países de África o incluso en el propio España, ¿no? Los casos más o menos que usted nos está comentando creo que se refieren en concreto a la India, ¿no? Donde todavía pues, se dan algunas de esas cosas que usted me menciona. En la India pues, tenemos varias fundaciones que pertenecen quiere decir que están afiliados a la Federación Hindú de España. Por supuesto luego actúan de manera independiente, pero tenemos varias fundaciones. Voy a mencionar un par de ellas, por ejemplo, Fundación FI, pues tiene también una obra social en la India que ayuda al mantenimiento de varios centros y escuelas, centros culturales. Tenemos otra fundación, Fundación Dharma, que bueno, pues también se encarga de la enseñanza de las niñas. Precisamente tiene colegios solo para niñas, porque bueno, sobre todo en las zonas rurales de la India, pues parece ser que el que tiene que ir al colegio es el niño, y la niña pues a lo mejor va un curso o dos y luego ya desde muy pequeña pues la deja en casa para hacer las tareas, ayudarle a la madre y prepararse para casarse muy pronto. Cosa que bueno, estamos totalmente en contra y tratamos de fomentar que estudien, que tengan una buena educación primaria, secundaria, e incluso que puedan ir, las que quieran, pues puedan ir a la universidad.
y también hay asociaciones que trabajan también en la ayuda material, como mencionaba antes, la creación de pozos, de irrigación, etc. Aunque ya le digo que mi labor a nivel personal está más basada, como comentaba en un principio, en la ayuda a que la persona alcance su paz interior, pues a través de los preceptos que da el hinduismo y buscar los puntos en común que existen con otras tradiciones religiosas, ¿no? Y luego hay personas que están centradas en ese trabajo que nosotros llamamos Karma Yoga. Karma Yoga es una forma de hacer un servicio desinteresado a la humanidad y es una forma también de acercarse a Dios, ¿no? Como en el pasado pues, pudo hacer Vicente Ferrer o hizo la Madre Teresa de Calcuta, otras grandes personas, personalidades en la India, en otros países. Yo a nivel personal pues colaboro, incluso en el propio Valencia tenemos el Templo Hindú de Valencia, que todos los viernes dan comida a los necesitados, le dan una bolsa de comida y la mayoría de las personas que van no son de religión hindú, con lo cual se hace una ayuda sin mirar ni el color, ni la religión, ni el sexo de la persona. Eso es lo que yo puedo hablar personalmente. Esto muchas veces, como yo he comentado a lo largo de mi exposición, tenemos que buscar metas más accesibles, más realistas, y a mí me gusta trabajar el tema local, regional y nacional, ¿no? Entonces, está muy bien que en los países necesitados se puedan hacer todas las aportaciones materiales para mejorar la vida de esa persona. Uno de nuestros maestros espirituales decía que una persona, ¿cómo iba a pensar en Dios, cómo iba a pensar la meditación si no tenía el estómago lleno, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes partes que tenemos que darle a una persona para que tenga su dignidad, ¿no? Alimento, el cobijo, la ropa, pero también tenemos que darle una caridad importante que es la de la espiritualidad, ¿no? Eso nunca se debe perder. Y también, bueno, yo puedo hablar de las cosas que yo participo lo más cercano posible. Entonces, en conclusión, tanto Federación Hindú como las fundaciones que están unidas, como diferentes organismos desde España colaboran con estos proyectos en la India. También tenemos proyectos de ayuda local, que durante la pandemia se ayudó a mucha gente, dando comida, dinero, etcétera, personas que tampoco eran ni siquiera de religión hindú. O hemos hecho en Melilla, por ejemplo, recogida de juguetes. O sea, se trata de participar en una serie de actividades. Pero nuestra función también es altamente una función religiosa, ¿no? De preservar y compartir una fe y de tratar de interactuar y colaborar con personas de otros credos. Muy bien, muy bien, estupendo, muchas gracias.